Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la segunda novela de Alfonso del Río. Es la novela que hoy os vamos a presentar, El lenguaje oculto de los libros. Lo primero que queremos hacer es agradeceros que os hayáis acercado hasta la biblioteca de Bidebarrieta, porque no es fácil, ¿no?, vencer los miedos que nos está generando toda esta situación, salir de casa y acercarnos a un lugar a escuchar a otras personas. Esto demuestra que la cultura es segura, que tenemos que seguir trabajando porque los espacios culturales sigan funcionando y para que todos y todas sigamos asistiendo a eventos como este en los que se muestra que la cultura sigue funcionando a pesar de todo lo que nos está pasando en estos últimos meses. Decía que vamos a presentar el libro de Alfonso del Río, bilbaíno. Seguro que muchos ya le conoceréis porque arrancó su carrera literaria hace ya 2 años. Su primer libro se publicó en el año 2018, en La ciudad de la lluvia, un libro que tenía también a Bilbao como protagonista, y es que Bilbao es hilo conductor de las historias que cuenta Alfonso del Río. Es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, compagina su faceta de abogado con su faceta de escritor, de padre de 5 hijos, 4 y 1 en camino, que está a punto de llegar allá por el mes de marzo, deportista, triatleta y escritor. Hay que resaltar de su labor como abogado, que es socio del bufete internacional Deloitte y que en el año 2007 ganó el prestigioso 40 Under 40, que es uno de los premios más reconocidos para abogados jóvenes de España. Este es su currículum. Nosotros nos vamos a centrar hoy en su libro. Como decía, en su segunda novela. Alfonso del Río, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Desde que salió el libro han pasado unos meses solo. El primer libro tuvo un éxito rotundo. Fueron más de 25.000 lectores en los que se acercaron hasta La ciudad de la lluvia. Y 2 años después ha llegado tu segunda novela. Decías que en el primero, cuando tú presentaste el primer libro, no sabías a quién te dirigías. Tenías un público, no sabías cuántas personas iban a acceder a tu libro, pero en este segundo las cosas han cambiado, porque tú ya tienes una idea de quiénes te siguen, porque se acercan a ti a través de las redes sociales, a través de mensajes. Ahora ya sabías, tenías una idea bastante más certera de a quién te dirigías. Y eso supongo que te ha presionado un poco, pero al mismo tiempo te ha hecho saber que tienes un público fiel que va a seguir tus historias. Sí. No, la verdad es que prefiero esta segunda situación, claro. O sea, es verdad que con la anterior novela yo escribía en la intimidad de mi habitación y no sabía si nunca nadie me iba a leer o si nunca nadie iba a decidir publicarme. Eso es así. Y sinceramente prefiero la presión de ahora que la presión de antes, ¿no? De no saber si nadie te va a leer, porque al final escribes para eso, para que te lea cuanta más gente mejor. Es verdad que tampoco me había enfrentado nunca a la presión de decir, oye, tengo que entregar en unos plazos. Nunca había tenido plazos, nunca tienes a un planeta destino detrás pinchándote cómo vas, cómo lo llevas y tú diciendo, pues oye, llevo tantas páginas, llevo tantas otras y demás, ¿no? Pero bueno, lo he disfrutado mucho porque también, oye, estás con las ganas de decir, joder, que sabes quién te va a leer, sabes que de alguna manera la novela va a ser apoyada y eso pues también te da confianza para escribir. Bueno, habrá personas que ya hayan leído aquí el libro, El lenguaje oculto de los libros. Algunas, seguro que tenéis preguntas que lanzarle a Alfonso del Río, pues por la pandemia, porque no podemos pasaros el micro uno a uno. Lo que os vamos a pasar son unas tarjetas. Quien quiera solo tiene que levantar la mano y le acercarán una tarjeta en la que escribir la pregunta que le queréis hacer a Alfonso, para que así tengan cabida todas las dudas o todas las curiosidades que vosotros queráis saber de cómo ha escrito la novela, de su historia como escritor o lo que queráis preguntarle. Así que tendréis la oportunidad de preguntarle y él responderá a vuestras preguntas. Y también deciros que cuando terminemos tendremos un stand
stand donde se puede adquirir el libro y Alfonso podrá firmar, dedicar el libro a partir de las 8 aproximadamente, cuando terminemos esta presentación. Y ya que estábamos hablando de a quién te diriges, vamos a empezar por el principio del libro. Está la dedicatoria. Y esa dedicatoria, una parte importante, es para Ana y la segunda parte es para ti, gracias por leerme. Y eso es muy importante, que un escritor en su primer agradecimiento tenga presentes a sus lectores. Sí, la verdad es que, pues fíjate, la verdad es que no lo habíamos comentado, ni siquiera tú y yo cuando me entrevistaste, pero a esa dedicatoria le he dado muchísimas vueltas. Claro. Es que esa dedicatoria empezó siendo igual 2 caras, una pasada. Y casi como unos agradecimientos finales, sí, ¿no? Y de hecho quería, porque de alguna manera quería enmarcar al lector antes de leer, porque los agradecimientos siempre van después, al final. De alguna manera quería ponerle el marco al lector antes de entrar en la novela. Decir, oye, joder, de alguna manera que pienses que lo que estás sosteniendo entre tus manos es una parte de mí. O sea, es que son casi 3 años de mi trabajo, estás sosteniendo parte de mi alma, si quieres, ¿no? Que luego lo digo al final y lo que hice al final, como era muy largo, lo dejé solamente en un gracias por leerme. Gracias por leerme. Y lo que intento hacer es al principio del libro como el escritor ficticio que es protagonista de la novela, digamos que en la novela de la que se habla, ahí dentro, pone en su prólogo ese marco que yo quería darle al lector, ¿no? También escribe una columna, un artículo semanalmente en el diario El Correo, y precisamente en el artículo de ayer Alfonso también hablaba de su labor como escritor, ¿no? Y nos pedía a las lectoras que pensemos y que empaticemos con el escritorcillo, que es la palabra que él utilizaba, que ha metido tantas y tantas horas, ¿no? Es un prestidigitador de palabras que ha metido muchas horas intentando casar una con otra. Sí, no, es que eso, a ver, realmente a mí es una de las máximas preocupaciones que ahora tengo a nivel literario, quiero decir, ¿no? Lo cierto es que a día de hoy estamos todos sobrepasados por estímulos de ocio lúdicos, si quieres. Uno de ellos es evidente que son todo el tema audiovisual y las series, pero yo con eso comulgo, con eso me apetece también convivir con ellos. Son historias que se cuentan al fin y al cabo. Yo las cuento por letras, ellos las cuentan en imágenes, ¿vale? Pero con unos guiones detrás. Pero luego está otra serie de estímulos que hacen que los lectores se vayan perdiendo y que casi, esto lo decía Reverte hace no mucho, que casi las películas que ahora vemos o los libros que ahora leemos no se disfruten, sino que se consuman. Y esto no puede ser, porque realmente hay un arte. ¿Será bueno o será malo? ¿Me gustará o no me gustará? Pero desde luego hay mucho trabajo. Y luego, por otro lado, está el punto de que justo los escritores realmente no podemos hacer bolos, no podemos ponernos a leer el libro en la plaza pública, no podemos hacer conciertos, no podemos hacer... Entonces, al final tenemos estas presentaciones, que no son mucho al final, porque no puedes hacer 1000 presentaciones, y todo el trabajo que queda atrás, no sé, pues al final, no sé si nadie luego se acuerda un poco del autor, más allá de 3 comentarios en redes sociales o de que tus seguidores, ¿no? Pero al final... Lo que quería transmitir con ese artículo, bueno, que al final son 4 líneas, ¿no? 1650 caracteres, es que lo que un lector o lectora ve, con lo que convive, con los personajes a los que aprecia u odia en una novela durante 6 horas, 7 horas, yo con esos personajes he convivido casi 3 años. Y es que acabas conociéndolos por completo, acabas haciéndote tu composición de lugar, sabes perfectamente, no sé. Entonces, de algún modo, igual no puedes transmitirlo, lo puedes transmitir, lo mejor que hagas será el que efectivamente el lector vea los sitios por donde se mueve la novela y todo eso. Está claro que tienes que hacerle disfrutar, pero que está también bien cuando una persona entra en una librería, el decir, bueno, joder, hay un mar de estímulos, ya decía ayer, ¿no? Se publican 70.000 títulos, o sea, es que compito, mal dicho, ¿no? Con 69.000 títulos. O sea, a un pobre librero, que son los únicos que vocacionalmente hacen que el mercado del libro, junto con los lectores, claro, sobreviva, es que no saben en dónde poner, en qué baldas poner los libros.
Entonces, cuando te ves en el escaparate semanas y semanas, es que tienes que estar muy agradecido. Es que yo a los libreros de por Bilbao, es que cada 2 por 3 entras, no les doy abrazo porque no se puede. Porque Pero, es que si no sería pero vamos, así. sí. Sí, sí. Pues el resultado de toda esa labor de construcción de personajes, de construcción de una historia, nos ha dejado este libro, El lenguaje oculto de los libros. Luego hablaremos también de la portada, ¿eh? Aparece ahí el puente Vizcaya. Pasan cosas en el puente Vizcaya también, no está ahí porque sí. Y vamos a hablar de esta historia recogida en estas 487 páginas que te han salido al final, después de 3 años de trabajo intensísimo de documentación y de viajes, porque Bilbao lo conoces muy bien, Oxford también, pero has tenido que ir muchas veces, has tenido que hacer mucho trabajo para ir a documentar, ¿no? Esta historia, y ya vamos a ir entrando en lo que pasa y en esa conexión que hay entre Oxford, entre 1933, 1961 Bilbao. Háblanos de Oxford, de esos viajes y de por qué colocar Bilbao-Oxford, que nosotros sí que nos podemos sentir como un poco hermanados, ¿no? Con todo lo que hay. Oxford-Londres también, Sí. protagonista de la novela. Sí, a ver, desde luego en Bilbao y en el norte de España, pero si quieres en Vizcaya, siempre ha habido una anglofilia, ¿no? Es decir, hay un punto de cariño hacia lo británico, ¿no? Y de hecho se ve incluso en los edificios en Bilbao, se ve en el Athletic, se ve en la Bilbaína, se ve en muchos sitios, ¿no? Pero lo cierto es que a Oxford fui una vez solo. Realmente no tengo con niños, es difícil ir más veces. Fuimos 3 días y, bueno, la verdad es que... Pero bueno, suficiente para... La verdad es que ahora mismo tienes medios a tu alcance para meterte en para conocerlo como para si estuvieses allí. conocerlo antes, ¿no? Pero sí es importante ir, ojo, ¿eh? Porque una cosa es lo que veas... Esto es un paréntesis, ¿no? Es importante que el lector no solamente lea la descripción como podría hacerlo en una guía turística. Es importante que el lector, de alguna manera casi perciba pues, el olor, el ambiente. Es mejor no ceñirte a describir los elementos arquitectónicos del edificio que tiene enfrente, sino lo que ese edificio le supone al verlo, ¿no? al personaje, y por tanto se lo transmite al lector. Entonces eso, yo creo que solo se consigue yendo, pero bueno. Entonces fuimos 3 días. ¿Y el por qué elegir Oxford? Hombre, pues porque tiene ese punto pues muy romántico y literario, ¿no? Realmente esta novela hay un homenaje total a la literatura. Es una novela de aventuras, realmente. Es una novela de aventuras, un thriller, y que está escrita por y para enganchar, pero si quieres quería esconder una historia dentro de un libro y ese libro esconderlo en el mío, ¿no? Entonces, al final, todo el lenguaje oculto de los libros habla de la historia de un manuscrito que ha escrito un escritor ficticio y al cual le han ayudado a escribirlo 2 personajes como C.S. Lewis y Tolkien, ¿no? Entonces, digamos que son 2 megapersonajes. Antes te estaba señalando porque me parece que ahí hay una figura, justo me están sacando fotos, hola, que ahí arriba parece que está la figura de Miguel de Unamuno, que sale en la novela, Sí, ¿no? sí. Entonces, de alguna manera, a él le traigo, pero él es personaje, digamos, pasajero, porque me apetecía sacarlo, ¿no? Porque es un poco de aquella época. Él por entonces estaba en Salamanca y es cierto que no venía. Yo le hago venir un momento, pero... es cierto que por aquí no pasaría mucho, ¿no? Pero vamos, es una persona de aquí y encima les hago aparecer ahí justo enfrente a la salida en el Teatro Arriaga y él nació aquí en la calle Ronda, vamos. Entonces, la historia de Tolkien y Lewis me apetecía mucho que fueran personajes. Esto es algo también interesante. Yo al principio de la novela, igual me estoy enrollando un poco, pero bueno, da igual. Yo al principio de la novela, cuando quiero decidir sobre qué voy a escribir, de algún modo, y no sé por qué, o por defecto o por lo que sea, quiero intentar verla como si fuera un tráiler de una película. Del modo que si me imagino una historia que me apetezca ver como película, es esa la que decido, escribir. Entonces, de algún modo es ver ese punto casi, no de Indiana Jones, pero punto de aventuras, un abogado que se ve ahí inmerso en eso y que tiene un tesoro escondido dentro de las pistas de un libro que, pues no sé, me hacía mucha ilusión. Y luego, cuando elegí Tolkien y Lewis, en principio no iban a ser personajes, iban a ser acompañantes, pero iban cobrando fuerza, y no podía dejarlos como meros, ¿no?
transeúntes de la novela. Entonces, lo cierto es que les di un carácter de protagonista total. Alfonso, para quienes no hayan leído la novela y digan, ya, pero bueno, vamos a ver qué historia me cuentas, ¿no? Porque es la que me va a atrapar y va a hacer que yo tenga ganas de acercarme a ese thriller literario, que es un poco la etiqueta que se le ha puesto a tu libro. Hay thrillers, metathriller, thriller de... Bueno, ha quedado encuadrado en thriller literario, que no sé cómo te suena. A mí me suena muy bien, sí, ¿eh? También lo han llamado thriller metaliterario. Metaliterario, sí, cierto. Sí, no, las críticas en ese sentido realmente es de agradecer los periodistas como, o la gente que ha hecho reseñas, cómo se ha volcado con o sea, incluso más que con el anterior, o sea, que lo han elevado a un punto como literario que yo no tampoco esperaba, porque al final yo hago novelas para entretener, pero igual lo han elevado un poco con ese punto literario que... Bueno, y eso te enorgullece también como escritor, claro, ¿eh? Claro, sí, desde luego. Venga, pues vamos a Oxford, 1933, Bilbao, 1961. Y ahí hay un montón de puntos de conexión, ahí es donde pasan las cosas. Sí. A ver, la historia... realmente el argumento es de la historia de un escritor ficticio, lógicamente, Gabriel de la Sota, ¿no? Este Gabriel de la Sota, en el año 1933, es un profesor en Oxford y a la vez es heredero de un imperio empresarial aquí en Bilbao, de Altos Hornos de la Sota, digamos, en clara referencia, ¿no? Referencia y homenaje también. Referencia y homenaje, ¿no? Si quieres, a las familias vascas empresarias y a algunas de las empresas evidentemente más conocidas de por entonces, ¿no? Entonces, en esa figura se concentra un poco todo. Él es una persona que vive en Oxford y hay algo de su pasado que le atormenta y de alguna forma todo el mundo en Bilbao y en Inglaterra que le conocen, él es muy conocido porque tiene un peso literario y además es un gran empresario, su figura se va ensombreciendo, le van ocurriendo cosas, va perdiendo toda su fortuna, sus empresas cierran, van ocurriendo cosas que le acaba cayendo en la ignominia total, ¿no? Y es en esos momentos en los que alguien que le está acechando, ¿no? Y que es ese, bueno, se puede decir ya, ¿no? El señor del mal, del que él escribe en una novela, él aprovecha, no sabe quién le está provocando todas esas desgracias, familiares, profesionales, etcétera, pero aprovecha esos momentos de dolor, como dice él, momentos digamos que de los dolores de parto llegan los mejores, ¿no? Alumbramientos, ¿no? Pues de esos momentos, con esos dolores que está sufriendo, pide ayuda a Lewis y a Tolkien para que le ayuden a escribir su mejor obra, su obra definitiva. Entonces escribe de alguna manera, con unas virtudes humanas, unas figuras alegóricas, pues tipo, no El Señor de los Anillos, pero desde luego, de algún modo, se llama El Señor del Mal, la novela que escribe, y se publica póstumamente. Él fallece, lógicamente, y al cabo de varios años, en el 61, a su hija le van a conceder el premio doctor honoris causa en Oxford. También ella es escritora y, de algún modo, para unificar las figuras, ¿no? De la hija escritora y de su padre, pues le van a conceder ese honor, ¿no? Pero de pronto aparece en la novela, una noticia anónima, nadie sabe de dónde sale esa información, en la que se dice que ojo, porque parece que el famoso tesoro, la famosa fortuna de la familia de la Sota, que acabó en nada, según todos creímos, puede seguir existiendo. Y las claves para encontrarla deben hallarse en la novela póstuma El Señor del Mal. Entonces, en ese momento, claro, Tolkien y Lewis 30 años más tarde, porque aparecen jóvenes y aparecen mayores. En el 33 no eran conocidos. En el 33 todavía Tolkien estaba para publicar el Hobbit. Por entonces eran los cuentos que les contaba a sus hijos para dormir, que eso es así. Y fue C.S. Lewis, de hecho, el que le convenció de que los publicara. Entonces, es 30 años más tarde cuando, oye, algo pasa con nuestro amigo. Pero es un momento de relación rara entre Tolkien y Lewis, porque han pasado algo, son cosas que han pasado y que encima son reales, o sea, pasaron en la realidad, ¿no? Estaban un poco separados por entonces y de algún modo esto les une. La lucha por, oye, encontrar qué pasó con nuestro amigo realmente, por qué murió. Entonces, todo el mundo se lanza a buscar el tesoro. Entonces, todo el mundo se lanza a buscar pistas dentro de ese libro que se llama El Señor del Mal. Entonces, bueno, o sea, ya está. Luego está otra protagonista, que es la hija de Gabriel de la Sota, que es Úrsula de la Sota, que es bueno, a mí me parece un buen personaje, vamos. Y luego todo le encomiendan a un abogado que no da pie con bola, era un buen abogado, pero ahora, pues por una desgracia personal, se ha vuelto un medio alcohólico
y lo único que le lleva adelante pues, es su hija, que es autista. Sí, mira, esa curiosidad que quería yo Sí. saber, ¿por qué su hija la has hecho que sea una persona autista? Bueno, porque tenía que ser alguien especial, ¿no? Una persona de 10 años, bueno, tengo en casa alguno de 10 años y especiales tampoco son, o sea, quiero decir que al final no tienen, a veces la sensibilidad brilla por su ausencia. No, quería que fuera alguien, bueno, estoy hablando con una psicóloga de Madrid que estaba especializada y entonces, porque quería que fuera una niña brillante. Entonces, la niña que aparece ahí, ella sabe que su padre no está bien, acaban de perder a su madre o su madre ha desaparecido y tal. Entonces, ella es la que coge de la mano a su padre y le va llevando a lo largo de, bueno, de ese proceso de salir un poco de su cueva y de intentar avanzar en la trama, ¿no? Ella es la niña, es una pena porque yo en principio había metido, esto lo puedo reconocer aquí en confianza, había metido a la niña también como narrador omnisciente, bueno, como narradora. Sí. Pero es verdad que meter narrador omnisciente más narrador en primera persona, que es el abogado el que habla, más la niña, eran demasiadas voces y se puede liar el lector y tal. Pero bueno, la niña tenía pensamiento propio y todo eso yo lo tengo escrito. Es decir, cada una de las escenas en las que aparece Anne, que es la niña, están escritas enteras desde su punto de vista. Luego no aparece ahí, pero yo las tengo escritas. Yo sé lo que piensa en cada momento, ¿no? Cuando toca, ella toca el piano y es, bueno, pues es una niña, vamos, una estrella en el piano a su edad, ¿no? Entonces, ella descubre incluso a veces antes que Tolkien, de hecho se ve que conectan Tolkien y ella, ¿no? Porque lo que Tolkien no ve en el padre, que es un tío que no se ve que no lee, que no le ha leído a él, vamos, no, Sí, eso, sí. en la niña lo encuentra, ¿no? Entonces ellos dos conectan, entonces es como también bonito. Me divertí haciendo esa conexión, vamos. No sé. Fíjate, nos estás contando un poco las interioridades de cuando has escrito la novela, ¿no? De cómo has ido guardando todas esas conversaciones. Esta es una historia que a priori podría parecer que nos puede llevar a confusión porque vamos de un año a otro, de un país a otro, y sin embargo has conseguido que esos saltos se produzcan casi de manera natural y no es fácil eso, ¿no? Hay que construir muy bien el mapa de la novela para que esos saltos sean fluidos. Sí, la verdad es que eso me lo habéis dicho, ¿no? Que se consiguen los saltos de manera natural. Tampoco sé cómo se consigue eso, supongo que también de reconocer con humildad que al final pues Planeta te ayuda a que luego cuando ellos lo ven, ¿no? Pues lo ordenas con ellos y lo trabajas con ellos. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, hay que decir que yo esa novela la acabé en Navidad del año pasado y durante todo este año, hasta después de verano justo, hemos estado trabajando en una novela ya escrita. O sea, es decir, son meses y meses de trabajo sobre una historia ya escrita, pues de, oye, facilitar estructuras, no jugar con el lector y descubrirle cosas antes, que no sea todo el giro final, etcétera, ¿no? Y lo de los saltos y tener claro, complica mucho la trama. De hecho, me preguntaban hace no mucho, oye, el tema de las edades, ¿cuándo es esto? Claro, para eso tenemos un Excel muy grande de todos los personajes y todos los años que transcurren en la novela, desde 1930, un poquito antes del 33, y hasta 1961, todo lo que ha ido ocurriendo y qué edades tenía cada uno de ellos. Claro, no vas a sacar a Tolkien hablando, si en ese año justo ha sacado El Señor de los Anillos, no le vas a... Te tienes que poner en circunstancia. En la circunstancia en el 61 es que estaba, de hecho le pongo, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, no sé si aparece o no, porque hay cosas que vas quitando, poniendo y tal, aparece en una posada en The White Horse, que es una posada de allí, de Oxford, y estaba escribiendo unos poemas. Y eso es verdad, o sea, hay libros que describen cada uno de los días de Tolkien, o sea, hay un libro realmente, no está traducido al castellano, que dice cada uno de los días lo que ocurría y en qué estaba en ese momento. Pues este día tuvo una presentación aquí, este día no sé qué, este día entregó a, ¿cómo se llamaba? Georgetown Unwin, la editorial de él, estos poemas y tal. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta, sobre todo cuando estás jugando con personajes reales, ¿no? Para ver que todo cuadre, ¿no?
Lo complica un poco también, ¿no? Que esos personajes sean Claro, reales, que esos escritores... Sí. Y tú elegiste a Tolkien y a Lewis por unas razones que también nos vas a contar, pero claro, eso lo complica porque los lectores, a poco avezados que sean, van a detectar, ¿no? Cualquier cosa que chirríe, con lo cual cuando son reales hay que ser muy riguroso. Claro, y sobre todo que son personajes que tienen muchos adeptos y les conocen. Buah, fíjate. Y entonces te dicen, oye, perdona, que es que Tolkien en este momento no llevaba la pajarita de este color, la llevaba del otro. Pero no, la verdad es que, mira, precisamente con la Sociedad de Tolkien Española, que digamos que al final hay una sociedad de Tolkien a nivel mundial y que tiene delegaciones en cada país, pues la verdad es que han sido encantadores y se han volcado, o sea, han dado publicidad a la novela y les ha gustado. Pero bueno, todo pasa por documentarse bien. Complica la novela no solo porque tienes que dar datos históricos, porque esa complicación también la tiene una novela histórica. Claro. La complica porque tienes que darle carácter a los personajes. Y es distinto darle un carácter a un personaje que no hay mucho transcrito sobre él, como por ejemplo puede ser Trajano hace 1000 años, o que tiene la dificultad de que está mucho más lejos en el tiempo, ¿no? Ahí tienes las espectaculares novelas de Posteguillo, que es una labor de documentación brutal, ¿no? Pero estos personajes son cercanos y tenían un carácter. Entonces tienes que ver que Tolkien era una persona más retraída, más discreta, pero que luego tenía tenía Malagaita, un pronto tenía importante. Lewis era como más fanfarrón. Entonces, bueno, todo eso lo tienes que ir traduciendo en la novela. Son dos personajes espectaculares. Y lo cierto es que tuve la suerte de que, pues al principio, cuando empiezas, yo estoy 6 meses sin escribir nada, o más, lo que sea, ¿no? Y apuntando cuadernos, tengo 200 páginas en cuaderno manuscritas de ideas, líneas, personajes, dibujos de lo que sea, ¿no? Sobre qué voy a escribir, qué voy a decir, cómo voy a buscar documentación, etcétera. Entonces, cuando ya veía de esas líneas, de esos apuntes, que Tolkien y Lewis tenían que ser personajes importantes, pues te empiezas a meter en Internet antes de ir a Oxford, claro, todo esto, ¿no? Que ahí en Oxford te reuniste también con algunos profesores que te hablaron de Lewis y de Tolkien. Y estuvimos alojados en una antigua casa de Oscar Wilde, fíjate, que bueno, pues el que llevaba la gerencia de esa casa, digamos, me buscó a una guía, pues hablé con ellos antes para que me buscaran a una guía que estuviera especializada solamente en ellos dos. Entonces fue una persona que se estudió durante los días previos a mi llegada y entonces nos vino con toda la documentación y estuvimos haciendo durante todo un día, ¿no? 8 horas paseando bajo la lluvia, que, pues, los sitios en los que estaban, etcétera. Pero bueno, que el tema es que busqué en Internet y la primera conferencia que me aparece es de una persona en Vitoria que estaba dando la conferencia al lado de otro que yo conocía, una persona que yo conozco. Y entonces se llamaba Martin Simonson, no es de aquí, pero vive aquí. Y es el que traduce a Tolkien en España, le traduce al castellano. Y es un especialista en Tolkien y de hecho su doctorado lo tiene sobre Tolkien. Entonces, claro, le llamé a mi amigo, oye, ¿le conoces a este? Porque te he visto en una conferencia. Claro que te conozco. Entonces está y aparecen los agradecimientos. Y él, a su vez, conoce a otro de la misma universidad, ahí en Vitoria, que es que también hizo su tesis, pero en este caso sobre C.S. Lewis. Entonces, claro, la documentación a la que pueden acceder ellos es brutal, porque lógicamente han vivido sus vidas. Entonces, bueno, pues eso me ayuda un montón, la verdad. Personajes, Lewis, personaje Tolkien, personaje Úrsula, pero vamos a hablar de Gabriel de la Sota. También hay algunos giros de los que utilizas en la novela y algunas palabras cuando le dice a otra persona, no seas sin sorgo. Digo, un madrileño, un escritor madrileño no hubiera puesto no seas sin sorgo, ¿no? Esos giros un poco que nos acercan y que nos gusta, porque quien lo lea desde un sitio que no sea Bilbao, donde conocemos perfectamente ese vocabulario, puede que no entienda bien la palabra, ¿no? Pero esos giros son un poco como guiños, ¿no? A los lectores de tu entorno. Sí, claro, pero bueno, realmente yo creo que también a los lectores de fuera les gusta, ¿eh? Si te das cuenta ahora mismo, también a nivel audiovisual, todas las producciones que se están haciendo tienen un punto local que antes no tenían. Antes casi todo se rodaba tipo Nueva York. Sí. Ahora hay muchas que se ruedan en Galicia, está siendo un gran escenario de esto, ¿no? De Cantabria no mucho, pero poco le quedará, porque además están las novelas de María Oruña por ahí, ¿no? Que es compañera mía en la editorial y ojalá le hagan la serie, ¿no? Y bueno, Cataluña, Bilbao, sin ir más lejos. Hoy le tenemos a Ales de la Iglesia rodando en Bilbao. Que venía para la presentación, pero al final se ha liado y se ha quedado el rodaje. No ha venido, pero estaba con Blanca Suárez. Blanca Suárez, sí. Sí.
Sí, pero bueno, no ha podido venir. Y entonces al final ese punto local madrileño de Valladolid como Gellida o de Andalucía, le gusta a la gente, les gusta meterse en esas cosas. Y entonces a la gente le gusta también ver pues, cosas de la Vizcaya profunda que aparecen ahí Claro. un poco. Bueno, pues esas cosas sí les gustan y evidentemente pues tus personajes, ese es otro de los temas que tienes que mirar en una novela. Los personajes tienen que tener una forma de hablar suya. Tú no puedes transmitir tu forma de hablar a todos los personajes. Cada uno de nosotros tiene una forma de hablar y unos dejes. No puedes imprimírselo a cada uno de tus personajes. Tienes que recordar en voz de quién estás, en la boca de quién estás cuando estás escribiendo. Entonces, si tú tienes una expresión, solamente se la puedes poner a uno de tus personajes. No pueden todos decir sin sorgo. Unos dirán pues la expresión que tiene la editora de Chiquichue, Sí. ¿no? Que es muy típica que usa ella y tal. Entonces, tienes que cambiar las formas de hablar de cada uno de ellos. Pero bueno, eso también es bonito. Eso alguna vez lo he dicho, ¿no? Pues por trabajo colaboramos también con temas audiovisuales y te explican, es bonito también que te expliquen los productores cómo hacen ellos el proceso de creación, que es parecido al de una historia en un libro en algunas cosas, pero en otras no. Y ellos, como tienen normalmente menos espacio para desarrollar a los personajes, aunque ahora en las series sí que tienen más espacio, lo que hacen es escribir biografías de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es bueno que tú, con tus personajes, tengas pues esa hoja de ruta de cada uno de ellos, lo que viven, lo que piensan y cómo hablan y cómo crees que reaccionarían realmente a cada una de las cosas que les pasan, ¿no? Entonces, bueno, eso es una técnica que usan ellos los guionistas y que yo intento usarla, vamos. Bueno, intentas usarla y luego hablaremos también de eso. Igual tienes que ponerla en práctica, no solo para la ciudad de la lluvia, sino también para el lenguaje oculto de los libros, porque ojalá, y ahora que has dicho lo de Ales de la Iglesia, digo, ¿no será que Ales de la Iglesia va a tener algo que ver en que esta novela se lleve a la gran pantalla? Que puede ser, ¿no? Todo puede ser. No creo que sea Ales de la Iglesia. Pero bueno, es decir, sí es verdad que hay un director importante vasco ahora que sí que la tiene y tal, que bueno, las pidió y bueno, además ya ha hecho películas aquí y ya ha hecho grandes producciones y ojalá, pero bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, oye, fíjate que ahora le acabas de citar a Pérez Gellida y me he acordado de una cosa que me contaba él hace muy poquito tiempo, de cómo escribía, ¿no? Y fíjate, por conocer un poco también las manías que tú puedes tener. César siempre escribe con un secador encendido al lado, porque le gusta tener ruido blanco. Ese sonido todo el tiempo de... A él le gusta escribir. Fíjate que es una cosa muy extraña, ¿eh? Y él está escribiendo con un secador de pelo encendido. O Bernard Shaw, que estaba con una plataforma que se movía y él se iba girando con el sol, porque siempre quería que le diese el sol. Hay muchas manías de escritores. Yo no me puedo permitir manías. ¿No? No, tengo 4 hijos. No. Ya. Pues espera que viene el quinto. Le paso el ruido que tengo de fondo yo si quiere a Pérez Gellida o a Gómez Jurado, que decía el otro día y tal. Hoy le he escrito, de hecho, que decía lo de que él se va al hospedaje que hay en el Valle de los Caídos, que debe haber un hospedaje sí, es y verdad, tal, y se pasa ahí. No, yo paso ahí un mes entero y tal. Le paso yo un mes entero y, bueno, me puedo ya quedar toda la vida, pero no vuelvo a entrar en casa. Quiere decir que... No, yo estoy encantado de tener manías de escritor, pero no puedo tenerlas. Pero no te las puedes permitir. No. Bueno, oye, no sé si alguien tiene ya alguna pregunta que quiere lanzarle a Alfonso, si no las podéis ir preparando. ¿Hay alguien que quiera preguntarle algo a Alfonso? Bueno, sí, mira, Hombre, si la escribes, por favor, porque... ¿Se va a reeditar la primera novela? Ha preguntado a ver si se va a reeditar la primera novela. Pues, Martín, ¿cómo ves tú? Le estaba mirando al comercial de Planeta que aquí nos 25.000 lectores ya, ¿eh? Para sí, esa primera novela. se reeditó, acuérdate. Y, a ver, ahora sí que dicen que se está pidiendo. Martín, ¿se está pidiendo la primera novela? Sí, ¿no? En principio sí que tiene pinta, lo que pasa es que ya sabes que no sé cómo lo valorarán luego. Sí, lo cierto es que el otro día pasé por una librería y vi, bueno, ya sabes a quién me voy a referir, 100 ejemplares de La ciudad de la lluvia, ¿no? Y dices, ostras, no está mal, ¿no? Sí, lo cierto es que eso hace que se venda. Son muy distintos, lo único, los libros, ¿eh? O sea, uno y otro son muy distintos, creo. Es curioso, o sea, es decir, que uno te puede...
al haber leído este último libro, puede ir al otro, pero es verdad que no creo que vaya a encontrar lo mismo. La otra era más negra, más seria, esta es más de aventuras. Sí, está claro. fíjate, ahí está el concepto este de thriller del que hablábamos antes, de llamarle thriller literario, porque enseguida cuando nos planteamos un thriller empezamos a pensar en un detective o una inspectora o unos crímenes muy al uso, y aquí también están. Porque podríamos poner esa etiqueta a varios de los personajes, ¿no? Pero haberlo convertido en... A mí me suena muy bien lo de thriller literario, Sí. le da un plus especial. A ver, thriller es todo aquello que, en alusión a la palabra inglesa, es todo aquello que emocione. Es decir, todo aquello que no estás escribiéndolo con un ánimo ensayístico o lo que sea, sino que estás buscándolo con el ánimo de retener la atención del lector. Que es de lo que se trata, la atención de todos, ¿no? Que es lo que decía antes que me preocupaba, que a día de hoy la atención de la gente está demandada por muchas otras cosas y el libro pues es como que se queda un poco a veces pues olvidado, ¿no? Pero bueno, cuando siempre ha sido nuestro pasatiempo a lo largo de la historia, ¿no? Y ahora pues como hay más cosas, pues... Pero bueno, que sí, efectivamente, es un thriller por el hecho de que intenta emocionar al lector, intenta engancharlo. Y luego ya le puedes poner la coletilla que quieras. Las novelas negras, pues las novelas negras son thrillers. Claro, eso está claro. sí, sí. Esos son thrillers, ¿no? Gellida es, digamos, que se habla de siempre de novela negra, porque es verdad que en una novela negra, cuando estudias cómo escribir, ¿no? Y con la gente que te enseña, con los profesores de escritura, para una novela negra siempre dice lo mismo. Tiene que haber un bueno, un malo y un muerto. Punto. Bueno, pues eso es demasiado amplio, ¿no? La novela negra, si quieres, a mí me parece que de hecho tiene un punto de oscura también a veces, ¿no? Y eso quizás era la primera novela. Esta es más blanca, creo. Y fíjate, sobre todo para enganchar, digamos, a la gente más joven, ¿no? Hay un concepto que a mí me sugirió tu novela rápidamente, el concepto ese de escape room, ¿no? Esas salas de escape donde tú tienes que ir siguiendo pistas hasta descubrir lo que tienes que descubrir. Algo similar has hecho tú a esto. Claro. Y oyéndote hablar decía, la mente de Alfonso, sí, será mente de abogado, pero también hay mucho de mente de ingeniería ahí, ¿eh? Sí. Y de todo estar perfectamente casado. Sí, sí. Y ese ir dándonos pistas a través de los textos para llegar a ese tesoro final, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un punto de búsqueda, un punto de viaje, como puede ser el de... Bueno, de hecho, haciendo alusión al Señor de los Anillos, las novelas del Señor de los Anillos son novela de aventura de viaje, ¿no? El transcurrir de una aventura. Pero hay un punto también de novela de acertijos, porque realmente la novela está llena de acertijos. Sí, sí. La novela trata de que hay que buscar, todo el mundo se lanza a buscar un tesoro escondido en una novela póstuma y de pronto aparecen artículos en el periódico, siempre anónimos, que se van mandando a distintos sitios y cuando se cierran los periódicos para evitar asesinatos, de repente pues, el que está detrás consigue que llegue a la gente de otra manera, pero son siempre referencias a un capítulo y ese capítulo, con alegorías y tal, está señalando un lugar. Entonces se ve que 30 años antes, cuando escribió Gabriel de la Sota esa historia, estaba refiriéndose a un lugar y a un momento determinado para que alguien fuera a buscar esa siguiente pista. Entonces, entre todas las pistas se consigue averiguar qué esconde el lenguaje oculto de los libros, ¿no? Digamos, qué esconde ese libro. Una pregunta que te lanzan desde el público. ¿Qué han tenido Lewis y Tolkien para que entren en tu novela de una forma tan decisiva? Bueno, es lo que decía, al principio iban a ser personajes circunstanciales porque es bonito también cuando estás hablando de una época que no es la tuya, o sea, novela de época que se llama, ¿no? Cuando se habla de película de época o novela de época es que estás hablando de un momento que no es el tuyo y sacas personajes históricos, ¿no? Pero cuando quieres que quieres que participen algo más en la novela, de repente van creciendo. Esto pasa muchas veces también, y perdón por hacer referencia otra vez, a las series. Muchas veces habréis visto series en las que un personaje que pretendía ser secundario va cobrando fuerza, gusta y se erige como personaje principal. Pues esto ha pasado también con Tolkien y Lewis. Pues Tolkien y Lewis, ¿qué tienen de suyo? Pues parece que son muy distintos, bueno, no muy distintos, porque la gente los asocia como los dos literatura fantástica. Lo que pasa es que literatura fantástica realmente es Tolkien. Lewis tiene las crónicas de Narnia, pero lo que más tiene son los ensayos que hizo. O sea, su visión de la vida, de la apología que hacía de los valores. Este hombre era el locutor más escuchado de la BBC durante la guerra, fue portada de la revista Time. En su momento era mucho más conocido que Tolkien, mucho más. O sea, Tolkien, de hecho, se
se llevaban muy bien. Ya digo que Tolkien hizo que se convirtiera Lewis, porque el Lewis antes era ateo. Lewis hizo que Tolkien, los cuentos que le contaba a sus hijos, los publicara como El Hobbit. Y después, y de hecho eso sale en la novela, están documentados los sitios en los que además quedaban y demás. Bueno, aparte del Rabbit Room, en la taberna en la que siempre se reunían, que es en la que aparece todo el rato ahí, donde quedaban para trabajar. Es que Tolkien se sentaba con Lewis semana por semana contándole lo que había escrito. Lo leían, lo retocaban y demás. El final del Hobbit lo cambió Lewis, por ejemplo. Es una pasada. Y en cambio Lewis, de algún modo, con esa conversión que adquirió de Tolkien, se le empezó a creer, era un orador espectacular. O sea, se puede leer discursos suyos o novelas suyas. Y entonces empezó a ser orador, le invitaban a los sitios, hablaba, pues ya digo que hablaba en Estados Unidos. Entonces, él cobró una fuerza que Tolkien todavía no tenía. Tolkien tardó muchos años por la carencia de papel, por cierto, de la Segunda Guerra Mundial. No había papel y no se podían imprimir libros. Es una pasada esto. Entonces, al final le imprimieron El Señor de los Anillos, y eso fue en el 57 o así, y luego ha sido años más tarde cuando ha cobrado la importancia que tenía, ¿no? Entonces, ahora mismo igual conocemos más a Tolkien que a Lewis. Pero por entonces, bueno, ves esas interacciones y te enamoran y al final, pues bueno, no sé. Y al final acaban cobrando ese protagonismo. Sí. Fíjate, antes has estado hablando de ese Excel gigantesco que tienes con todos los personajes y con las cosas que van a ir sucediendo. Eres, lógicamente, para hacer este tipo de novela tienes que ser un escritor mapa, porque si eres de los escritores brújula que van un poco a salto de mata, le salen muy buenas novelas, pero son otro tipo de novelas, son dos tipos ¿no? de escritura, Es una cosa distinta. Y lo has dicho de pasada, también tienes dibujos. Sí. Y algunos los hemos podido ver, le hemos podido ver a Úrsula de la Sota, que además lo has publicado algunos en redes sociales y es muy chulo, ¿no? Porque cada uno nos hacemos nuestra composición de lugar y sabemos cómo son en nuestra cabeza los personajes, ¿no? Pero ver de mano del autor esos dibujos es muy bonito eso también. Sí, salió en las entrevistas, pues yo creo que el mismo día que, por ejemplo, tú me entrevistaste, pues tuvimos esas 25 entrevistas o las que tengas, ¿no? Y mucha gente te saca el tema de... Bueno, precisamente salió a colación de que Úrsula de la Sota, la descripción que yo hacía como tal de ella en la novela, pues podía parecer, además de por supuesto, de ser tocaya, y sale el mismo nombre, que Úrsula Corberó. Sí. Porque al final es como una belleza un poco más enigmática o tal, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que dije, pues mira, la verdad es que les tengo dibujados a todos y les tengo dibujados y puedo publicarlo. Y dice, pues cuélgalo en redes sociales. Entonces lo publiqué. Y bueno, de hecho, a colación de eso, trabajamos con productores, como te he dicho antes, y uno de los productores nos dijo, oye, pues le podemos mandar el libro a Úrsula, dámelo y se lo mando y tal. Sí. Y eso, entonces sí, pues no se lo he mandado, vamos, sí. No me ha contestado. Bueno, todavía estás a tiempo, Bueno, vamos a conocer, no sé, no hay ninguna pregunta de momento. Si queréis hacer preguntas, ya sabéis que no nos queda demasiado tiempo, porque a partir de las 8, vamos a ver en qué hora estamos. Menos cuarto. Bueno, todavía tenemos tiempo, pero a partir de las 8 ya Alfonso firmará los libros, si queréis. Pero fíjate, hay un párrafo que a mí me gustaría leer, es de Gabriel de la Sota. Y fíjate que incluso he encontrado como paralelismo, ¿no?, con la situación que estamos viviendo ahora. Y dice, yo no comparto vuestras creencias y no sé si creo en el diablo, pero sí sé, como vosotros, que la única batalla que se ha disputado a lo largo de nuestra historia ha sido la que discurre entre el bien y el mal que habitan en cada uno. Creo que las personas están demasiado ocupadas justificando ideologías, inventando ofensas, lamentaciones y envidias, y se han olvidado de que el mal se combate solo con el bien, nunca con otro mal. De eso quiero hablar en mi último libro. Amigos míos, os necesito para alcanzar ese objetivo. Me parece un párrafo fantástico y un poco, pues no sé, como que identifica, ¿no? Y ahí hay carga de profundidad que tú lanzas a través de Gabriel de la Sota, ¿no? Sí. Pero hay que decir que, es decir, toda la obra, por ejemplo, de Tolkien lo ha dicho mil veces él, toda su obra es el bien y el mal. Hay un capítulo que a mí me enamoré de él, es cortito, que aparece Tolkien de joven luchando en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra del Somme. Y cómo ve ahí, digamos, que los fogonazos que ve de los soldados
es cuando empieza a evocar su mitología, su mundo imaginario, ¿no? Entonces ve un poco ahí la guerra entre el bien y el mal. Y evidentemente, pues Gabriel de la Sota lo que hace es, mira, yo no sé de creencias, él es ateo y tal, pero dice, yo sé que hay una lucha entre el bien y el mal. Y no es que haya un bien y el mal, dice también, creo que dice en la novela algo así como, ¿cómo era? El mal no sabe de bandos, Eso pero es. sabe de guerras. Eso es. ¿Por qué? Porque están ambos lados de la misma. Entonces, en cada uno habrá, pues, oye, decisiones buenas y decisiones malas que ya siempre sabemos, oye, si estamos actuando bien o estamos actuando mal, ¿no? Él lo dice porque sabe que ha hecho algo mal en su pasado, que es todo el trasfondo de la novela es que el lector vaya descubriendo qué narices ha pasado, con perdón, en el pasado de Gabriel de la Sota que hace que luego fallezca en la ignominia y tal. Y entonces habla todo, digamos, sobre el bien y el mal, que es lo mismo que hizo Tolkien en su libro En El Señor de los Anillos, es lo mismo que hizo Lewis con sus textos, y ahora él, digamos, que quiere, pues, encumbrar en ese último libro que escribe, ¿no? El Señor del Mal. Oye, Alfonso, ¿y a ti te gustaría crear un personaje de estos que tienen tantísima continuidad? Porque cuando alguien empieza con los thrillers, yo no sé Ya, a qué veces pasa, pasa. que siempre empieza a surgir la Sí, serie, ¿no? sí, pero te cansas también, ¿eh? Te cansas también. Y ya esto ha pasado, muchos de los escritores ahora que tienen series y sagas lo han dicho, ¿eh? Por ejemplo, dicen, oye, igual puedo seguir con este personaje, Pero quiero pero tal. descansar un poco, A mí ¿no? también me apetece, yo también escribo para, hombre, lógicamente escribo para que me lean, pero escribo para, o sea, hay un punto que necesito escribir y es una manera de evasión. Claro, y hay veces que te pregunta la gente, ¿no? Pero tú, pues no sé, que te gusta hacer este plan X, ¿realmente cambiarías un plan con amigos, tal, por pasar una tarde escribiendo? Pues hay veces que igual sí. Claro. Es trasladarte a... Entonces, como elijo a dónde trasladarme, ir siempre al mismo sitio, no sé si me daría un poco de pereza. Pero, de todos modos, es verdad, como hemos dicho antes, que te puedes enamorar de un personaje. Entonces, de hecho, te pregunto a ti, ¿qué personaje crees de esos de ahí con el que yo continuaría? O sea, ¿qué personaje crees que podría tener una continuidad? Pues si Te he dicho, te he si se dicho, reforma Wallace, bueno, te he dicho antes que había escrito la novela dándole una voz a una persona que luego se la han quitado, que es la niña. la niña, sí, podría Entonces, tener ese continuidad. personaje, Anne. la fuerza que tiene ese personaje, a mí en las escenas finales, cuando está... Todas las escenas finales, no vamos a decir dónde se producen, pero todas las escenas finales tienen lugar con ella tocando el piano. Nada más. Ella toca el piano y ve alrededor lo que va ocurriendo, el Señor del Mal, no sé qué, todo, las muertes. Y ella va tocando el piano y pensando. A mí esa capacidad que tiene y tal de verlo todo con esa frialdad y tal, pues ese personaje sí me enamora como para una novela. Pero bueno, tendría que pensar, ¿no? O sea, realmente es un personaje difícil, autista, muy inteligente, brillante en lo que tiene que ver con el arte, pero no con la comunicación. Bueno, habría que verlo. Oye, todos estos meses que hemos pasado en casa y que hay, bueno, pues se ha dado como un impulso importante, ¿no? a la lectura. Afortunadamente, ha habido muchas más personas que se han acercado a los libros, ha habido personas que se han acercado a los audiolibros, por ejemplo, ¿no? La voz también con un auge espectacular. ¿Crees que habrá venido para quedarse? Que hoy, fíjate qué cantidad de gente tenemos aquí, ¿no? Sí. Para oírte hablar de tu novela. ¿Crees que efectivamente vamos a tener ese empuje, ¿no? que necesitan los libros, que necesitaban? Es una... Ojalá. Ojalá, Es que, ¿no? ojalá. O sea, yo invito a todo el mundo a que vea el documental El dilema de las redes sociales de Netflix. Es absurdo hablar de esto en una presentación del libro, pero es que me da igual. En ese documental se habla de cómo este tipo de empresas, además está relatado por gente que ha estado dentro de esas empresas, son gente que ha diseñado Sí, los sí. algoritmos de YouTube, de Facebook, para que tú sigas quedándote ahí, ¿no? Y se dice, a veces se nos ha acusado, dicen en un momento, se nos ha acusado de vender los datos que tenemos. No somos idiotas, no vamos a vender lo mejor que tenemos. Nosotros lo que vendemos es vuestra atención, la atención. Es decir, está diseñado todos los algoritmos para que tú, si ves un vídeo de YouTube, vayas a ver el siguiente, porque que te ofrezca el vídeo que creen que vas a ver el siguiente, que seguro que vas a pinchar. Entonces, a mí que la gente se dedique a ver películas
pues me da igual, porque igual en un momento dado me da por escribir un guión. O sea, yo quiero crear historias, pero me da pena que cualquier cosa que suponga un esfuerzo más allá que el móvil, el hacer el movimiento no, también está estudiado lo del movimiento, lo decían ahí, el movimiento que es, el fácil es así. Y luego cómo inventaron lo del corazón y tal, bueno. Este movimiento que es lo fácil, ¿no? Y yo veo a muchas personas y que antes leían y que ahora dices, no, bueno, lo que pasa es que al final me meto, estoy en la cama, los mensajes que dejo de leer, el no sé qué, tanta interacción, pues no sé, pero de algún momento hay que guardarlo para uno mismo. Sí, y los momentos que pasas con un libro son un poco para ti mismo. Claro, ese tiempo encontrado que se llama, ¿no? Cuando ibas en el metro, cuando ibas esperando a alguien, que aprovechabas para leer el libro que siempre llevábamos en el bolso. Y ahora, como tenemos el móvil, claro, pues tienes ya el móvil. No hay nadie esperando sin móvil. O sea, a mí me gusta también cuando estar esperando en un sitio y esperar mirando. Guardado el móvil, mirando. Sabiendo lo que pasa, ¿no? Sabiendo lo que pasa a tu alrededor. No, porque hay que mirar el móvil. ¿Por qué hay que mirar el móvil? Para un escritor es fundamental mirar, ¿no? Venir aquí y observar quién está en la primera fila, quién está en la última, quién se mueve de una manera, que ahí está Unamuno, que todo esto es fundamental. Los escritores necesitáis nutriros, ¿no? Porque las historias muchas veces surgen en el sitio en el que menos te las esperas. Sí, hombre, desde luego. Yo creo que lo necesitamos todos. Pero es verdad que cuando empecé a escribir esto, que no empecé a escribir, sino que empecé a estar 6 meses pensando, porque te recluyes en tu habitación, que de hecho me hace gracia pensar, ¿no? Que yo antes tenía una habitación en la que escribía, pero ahora pues los niños se han hecho mayores y hacen los deberes ahí, entonces pues yo me he ido recogiendo. Antes escribía en un sitio muy grande, luego en una habitación un poco más pequeña y compartiéndolo con otro lado, y ahora hemos puesto una mesa que es como esto, no exagero, en mi habitación al lado de mi cama, y entonces yo me caigo de la cama y escribo. O sea, no tengo mucha capacidad de eso. Pero bueno, yo lo que hago durante esos meses es estar sentado encima de la mesa y eso, pintarrajear, pensar, pero no escribo, ¿no? Pero son momentos en los que estás como clic con el on puesto, pensando en todo, que todo te recuerda al libro, que de repente, o sea, estás en la moto y se te ocurre una idea, estás corriendo o nadando, se te ocurre una idea, estás hablando con una persona y alguien te da una idea. Y con los artículos semanales lo mismo. Hay mucha gente aquí que ha vivido una conversación conmigo y esa conversación es la que sale después porque estás con el esto activado. Bueno, eso es una cosa y eso está muy bien, pero aparte de eso, como para crear, también está bien estar atento como para vivir la vida, ¿no? Y no verla a través de los demás o del móvil o lo que sea, ¿no? Sí. Oye, fíjate, y esta, ya para ir terminando, es una pregunta que últimamente les hacemos a todos los escritores. ¿La pandemia te va a dar para una novela? Y hay muchos que dicen, sí, yo ya tengo unas cuantas ideas, ¿no?, basadas en la pandemia. Otros dicen que ni de lejos quieren reflejar en sus páginas todo esto que ha pasado. ¿Tú en qué lado estás? Bueno, hay dos cosas que se están diciendo, eso de que efectivamente puede dar argumento para una novela, y dos, que hay mucha gente que se ha puesto a crear durante la pandemia, ¿no? Y volvemos al tema de los niños en una casa. Vamos, o sea, has podido escribir, habrás escrito un montón, te decían, ¿no? Habrás y tal. Si no hay cole, no escribes, está clarísimo. O sea, y lo de la pandemia, reflejarlo en un libro, no bueno, digo por ahora no, aunque por supuesto creo que se nos ha ocurrido a todos, pero por ahora no, porque digo que escribir para mí es evadirme a un sitio en el que quiero estar. A mí me apetecía estar en aquel Oxford de 1961 y recorrer con la bici los mismos caminos que recorría Tolkien. Él los hizo en bici, yo me acuerdo que los hacía pues corriendo o paseando luego con mi mujer y tal. Pues, a mí me apetecía escaparme ahí, entonces no me apetece escaparme a la pandemia, yo creo. Sí, sin duda. Oye, y ya pasados unos meses desde que salió El lenguaje oculto de los libros, ¿qué dicen ahora? Pues un poco la manera que tenemos, ¿no?, de saber qué opinan de nuestro trabajo, las redes, nuestros seguidores, ¿qué dicen? ¿Cuáles son las curiosidades que te trasladan, las preguntas? Bueno, yo creo que eso ha sido lo mejor, la verdad, las opiniones que ha generado, porque bueno, no nos esperábamos unas críticas así. Es verdad que es un difícil momento, lo sabe Martín, ¿no? Digamos que muchos lanzamientos se han retrasado. Digamos que si hay 30 escritores en España igual más potentes que tal, pues al final todos han esperado a este momento para sacar el libro. Entonces, también digamos que las librerías se han convertido en un mar de estímulos y demás, pero dentro de todo eso, lo cierto es que todas las críticas que hemos recibido han sido muy buenas y
Bueno, o sea, de hecho, incluso me han llegado a decir que, joder, que es que este libro podía haberlo presentado a algún premio y tal. O sea, es decir, como que lo han visto como lo que te decía antes, de más literario, ¿no? Y eso pues me ha gustado, porque al final es verdad que durante 2 años y medio no sabes lo que estás escribiendo, si está muy bien o está mal. O sea, hay veces que me enamoraba de la novela y otras veces decía, ¿qué estoy escribiendo, no? Entonces, claro, cuando lo dejas y ya no es tuyo, porque ya no es tuyo, es que ya no puedes cambiar una coma ya. Es una pasada. Como hay una cosa muy buena que creo que dice, o sea, decía Jurado y Reverte, decía, un libro no lo terminas, un libro ya te lo quitan de las manos, lo dejas. Decía, te dice la editorial, oye, ya está, dámelo, no lo puedes cambiar más. Entonces, claro, cuando ya no es tuyo y tal. Pero la verdad es que empezaron a salir las primeras críticas, la primera gente que lo leyó, la gente, pues oye, se ha enamorado con ese punto romántico literario del homenaje a los libros. Y habéis sido vosotros, periodistas, quienes habéis dicho lo de que es un thriller literario, no está dicho en ningún lado. El apóstrofe ese de metaliterario o el homenaje a la literatura y demás, no, pues oye, eso apareció por primera vez, yo creo, lo del homenaje a la literatura apareció en La Sexta la primera vez, yo creo, y lo demás, o sea, habéis sido vosotros. Y, o sea, al final o sea, siento mucho agradecimiento realmente. Y ya que estamos en Bilbao, y estamos en la biblioteca de Bidebarrieta, Bilbao como protagonista de tu primera novela, un protagonismo muy especial también en la segunda. Estamos muy acostumbrados a leer novelas que suceden en Barcelona. Hay miles de novelas que están ubicadas en Barcelona. En Euskadi sí tenemos muchas novelas que hablan de nuestro paisaje, muchas novelas que se han hecho en la Vizcaya profunda, en la Guipúzcoa profunda o en las zonas de costa, pero no tanto en la propia ciudad. Y es que Bilbao sí que es una ciudad muy literaria también. Sí. Tiene ese punto y sobre todo antes, no sé, por eso igual yo me he retraído un poco antes, ¿no? Ahora la ves más moderna y, hombre, puedes ahora desarrollar historias aquí, ¿no? Pero es verdad que está en auge eso que llaman, bueno, el martes pasado presentaron con Miquel Santiago una novela aquí. Es la de Ivonne Martín. Eso es, la de Ivonne Martín, que es el de las gaviotas, ¿verdad? La hora de las gaviotas. Que yo aquí haciendo promoción a otros escritores. Eso es un generoso. Que hablaba él del género euskal noir. Sí. Que es verdad que se está dando mucho en novela negra entre los escritores vascos. Pero es verdad, bueno, pero lo que pasa es que escritores, o sea, bueno, está por un lado las novelas de Dolores Redondo que son también negras, las de Eva, que son también negras. Hombre, esta última no lo es, con la que gana el Premio Planeta. Y las desde luego Miquel Santiago y las de Antón también son negras, ¿no? Esta no lo es, esta es más, pues no lo sé, y quizás sea otro punto. Pero es verdad que sí, que se usa mucho el paisaje porque el paisaje da para mucho, realmente. Es que el paisaje, bueno, pues si sobre la base del paisaje nórdico se ha levantado una cultura de novela negra, ¿no? Que eso es lo que siempre se ha hablado, ¿no? Con Stieg Larsson y todos estos, pues ahora nosotros que podemos hacer lo mismo con nuestro paisaje, eso desde luego. Pero bueno, yo he usado más Bilbao. Esta vez he salido un poco de Bilbao, ¿no? Gaztelugatxe y tal, pero bueno, no sé, realmente Bilbao para mí es una referencia más allá de la de Vizcaya o el resto de Euskadi, ¿no? Bueno, pues nos decía Alfonso que ahora la novela es de los lectores, de las lectoras. Él la entregó y a partir de ahora vuela sola. Vuela sola, cada uno haremos nuestra propia interpretación dentro del hilo que tú nos presentas. Nos inventaremos en nuestra cabeza la imagen de los personajes. A Úrsula siempre la veremos ya como Úrsula Corberó, pero bueno, a Begoña la veremos de otra manera, a Gabriel le veremos de otra y bueno, a Tolkien y Lewis, como sabemos cómo eran, pues ahí no tendremos duda. O sea que ahora que la novela es nuestra, pues nos queda disfrutarla y creo que no hay ninguna otra pregunta por ahí. Pues nada, sí, mira, tenemos una pregunta. Una sola, porque yo el libro me lo terminé en una semana, lo primero que me pregunté es ¿cuándo el siguiente? ¿Cuándo el siguiente? Han preguntado. Pues depende. O sea, si compráis un montón de esta novela y me jubilo, pues o sea, lo tenéis en un año. Y me voy a escribir a la hospedería con Juan Gómez Jurado en un añito. Pero no, yo supongo que, a ver, o sea, sí es verdad, lo puedo decir porque ya ha salido alguna vez en alguna entrevista, Planeta sí me dijo que cada 3 años. Como muy tarde, cada 3 años. Esta novela la he entregado en 2 años y 6, 7, 8 meses, pues eso.
2 años y 7 meses espero cumplir, no sé. Bueno, pues ya puedes ponerte, porque en marzo llega el 5º retoño de Alfonso, así que todavía la mesa igual se te queda un poquito Un más poco más pequeña, pequeña, ¿no? sí, No sí, sé sí, dónde sí. te vas No. a poner, pero seguro que encuentras un buen sitio para escribir otra novela. Alfonso del Río, muchísimas gracias. Gracias a Ha sido ti, un Begoña. placer escucharte Muchas y ha gracias a ti. sido un placer leerte. Muchas gracias. Ahora Alfonso va a firmar los libros a todas aquellas personas que queráis, que os eche una firma, charlar con él. Pues nada, le tenéis a Alfonso. No sé si lo va a hacer aquí o Estaría lo va a muy bien hacer que me fuera. consiguierais Aquí un boli. mismo, ¿no? Pues nada. Es que ricasco. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Mesedez, itxaron eserita, harik eta gure langileek irteko esan arte. Saiatu irteeran inorekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen.